gusto saludarle. Buenos días a Karina y a su audiencia, por supuesto. Un placer estar aquí nuevamente. Efectivamente, Estrategia Consultores, la empresa a la que represento, está calificada por el Consejo Nacional Electoral, como me parece que alrededor de 30 empresas más en el país, y estamos en condiciones de poder entregar los resultados de la aplicación de una técnica, de un proceso que usted conoce bien, en la parte, digamos que profesional. Nos satisface mucho haber cumplido todos los procesos de la parte legal que exige el Consejo Nacional Electoral y pues presentarle a la ciudadanía no otra cosa que los resultados de la aplicación de una metodología que es universalmente aceptada y que nos permite una orientación, una fotografía de lo que está pasando en el momento en que se toma la información, y esa poderla proyectar a la ciudadanía, como ha venido siendo desde hace ya más de 6 procesos electorales. Esta no es la primera vez. Afortunadamente, la aplicación, la estricta de la metodología, nos ha permitido acercarnos en buena medida a lo que es el pensamiento de la gente, no a los resultados. Estos, como dice el CNE, no son resultados oficiales, no son resultados. Y como usted decía hace un rato, no son los resultados de las elecciones, son el resultado de la encuesta, de ese momento, y muchas cosas pueden suceder. En política usted sabe que muchas cosas pueden cambiar. Claro. Bueno, le dejo, economista, para que desarrolle, si tiene algo que explicar antes. Por supuesto. Si no, vamos directo. Sí, básicamente, y como corresponde, es bueno mencionar la ficha técnica del estudio. Este fue un estudio levantado entre el 17 y el 21 de este mes. Lo hicimos en 9 cantones de la provincia, básicamente Loja, Catamayo, Saraguro, Calvas, Paltas, Celica, Gonzanamá, Macará y Zapotillo. Los cantones que tienen mayor número de población. Mayor peso poblacional. Hay algunos que no están en ese orden, los 9, pero en estos 9 cantones está el 82% de la población provincial. Votante. Efectivamente. De esos, el 48% corresponde al cantón Loja, ¿no? Que como todos sabemos es el más extenso en población. 48%, no hay que perder de vista ese porcentaje. Efectivamente. El tamaño de la muestra es 1.130 personas. La encuesta se realiza en hogares, en lugares de trabajo, a una persona por lugar. Nunca hacemos puntos de concentración, la cancha de vóley, la parada del bus o los mercados. La tienda se puede hacer, pero solo a la persona que es el dueño de la tienda. Ya, claro. Usted sabe que hay muchos pequeños comercios en las casas, en nuestra provincia y en la ciudad, ¿no? Y luego, bueno, se levantó a 537 hombres, 593 mujeres. La población ecuatoriana es mayoritariamente femenina y la muestra tiene un 90% de confianza y un 2.5% de margen de error. Incluso el nivel de confianza puede ser un poco mayor. Con esa ficha técnica, que es bueno y que nos exige el Consejo Nacional Electoral presentar, tenemos ya algunos resultados para la dignidad de prefecto. Se analizan muchas cosas. Usted sabe que una encuesta nuestro equipo no es que va y pregunta por quién va a votar para prefecto. Se analizan muchísimas cosas más antes de, por ejemplo, el nivel de conocimiento de los candidatos. Si los conoce, ya. Si les cree. Si les cree. Si ha decidido por quién va a votar antes de presentarle una papeleta. Cuando se hacen esas esas preguntas previas. ¿Por quién no votaría? También se pregunta el rechazo, se pregunta cuál sería su segunda mejor opción, porque la gente podría estar dudando todavía quién podría ser su candidato elegido y luego en el desarrollo de la campaña ir cambiando. Se pregunta también a quién consideran el que está más preparado, por ejemplo. Todas esas cosas son necesarias para tener un contexto completo de lo que va a suceder o de lo que podría suceder en el momento de la elección. Con esos resultados, con ese análisis, se observa que hay 4 posiciones más relevantes a lo largo de toda la campaña. Este es el 4º estudio que estamos realizando. Y claro, eso ya nos permite construir una cierta tendencia, ¿no? Pero el resultado puntual para la dignidad de prefecto de la encuesta levantada hasta el 21 de enero
que obviamente se terminó de procesar el día 22, son los siguientes en cuanto a la dignidad de prefectura. Ya. ¿Vamos a ir de arriba abajo o como usted guste, doctor? ¿Por qué no ensayamos eso? Lo hacemos en sentido inverso. En sentido inverso, ¿qué le parece? Encantado. ¿Ha visto usted el orden de los factores no altera el producto en este caso? Exactamente, y porque si no, vamos perdiendo la expectativa. Primero, ¿cuántos candidatos son? Fíjese, buen dato ese, ¿eh? 12 candidatos. Buena pregunta, recordarle a la ciudadanía que son 12 candidatos a la prefectura de Loja. Buen dato, doctor, porque además hay que partir de ahí. Influye en un tema clave, el desconocimiento mayoritario de la ciudadanía de algunos de los candidatos. Yo diría que del 70% de los candidatos. Eso es clave en el momento de la decisión. Es muy difícil que alguien vote por una persona que no conoce. Es así de sencillo. Así de fácil y sencillo, claro. Hoy me enteré quién era la candidata a la izquierda democrática, no sé, pero hay 12, muy bien. 12 candidatos. 12. ¿Quién ocupa el 12º lugar? Usted dígalo, usted vea cómo nos va a presentar. De acuerdo. En el 12º lugar, del momento en que se levantó el estudio, que repetimos, está hasta el 21 de enero, en esa fotografía se ubicaba en el 12º lugar. Economista, un asunto que sí quisiera que lo aclare por el fanatismo, por la sensibilidad de esto. Por supuesto. Esto no es un tema personal suyo, ver. Y además este es un tema que usted lo va a presentar asumiendo que es eminentemente científico, técnico, y que esto se va a reflejar o no en la selección, y es que es ahí donde deberían juzgarlo a usted. Efectivamente. ¿O no, economista? Así es, y usted sabe todo lo que se ha presentado, toda la bulla, llamémoslo así, en redes sociales. Es natural porque cada quien tiene aspiraciones, expectativas, sus seguidores tienen expectativas, y evidentemente quienes se alinean a una tendencia política quieren que su candidato gane. Pero esto no tiene nada que ver con una alineación nuestra en el tema político. Exactamente, o sea, aquí podemos, y faltan poquísimos días además. Muy poco. Además que es el último día que usted lo puede hacer. De acuerdo a la normativa lo podemos hacer. Claro, eso no significa que no se sigan haciendo estudios. Usted la lanzó, se fue hoy día, se fue. Pero ¿cuándo lo vamos a confirmar? Y es importantísimo registrar que el 5 de febrero vamos a hacer incluso una relación, vamos a hacer un parangón ahí, y entonces ahí sí podrán ustedes seguramente cualquier cosa decirle al economista con el derecho que tiene, ¿no? Por supuesto. Pero también habrá que tener la interés de reconocer en lo que ha acertado. Ojalá que así sea, doctor. Siempre va a haber dudas, siempre va a haber polémica en este tema, pero como decía Gallup, el promotor, la primera persona que desarrolló esto en la era moderna, las encuestas son también la voz de la gente que no tiene voz, porque no todos tenemos la posibilidad privilegiada de sentarnos en un medio de comunicación o de tener audiencia en las redes sociales y contarle lo que siente la gente al resto. Sí. Eso es importante, son parte esencial de la democracia, como yo lo creo, y lo que hacen es también muchas veces frenar los intereses de ciertos sectores que podrían no querer que algunas cosas de lo que piensa la gente se sepan. Para eso también sirven las encuestas y por eso son importantes en el juego democrático. Ahora, eso no quiere decir que lo que aquí, y repito, vamos a presentar sea exactamente, ni pretende serlo, porque puede ser, pero se puede acercar, es parte de, puede coincidir, como ha coincidido en los últimos procesos electorales. Ya vamos a ver en qué candidatos incluso pueden estar un poquito arriba, un poquito abajo, o van a seguir igual. Hay un margen de error, 2.5, 2.6%. Imagínense, hay candidatos que literalmente van a estar en empate técnico. Así es, efectivamente. Entonces allí cualquiera podría estar superarlo antes que el otro, o quedarse, sin problema, sí. O bajar más. Creo que es muy oportuna su aclaración. Me parece que son 3 o 4 candidatos. Sí, hay varios que están bastante cerca, incluso en los últimos lugares la cantidad de votos es muy parecida. Sí, entonces, también. Sí, o sea, no sabemos quién va a quedar finalmente hasta el... Veamos si el 12 es verdad que va a quedar en el 12º lugar. Así es. Claro. Ahora,
el 5 de febrero, los candidatos principalmente, pero luego los medios de comunicación y nosotros vamos a estar enfrentados a lo que decida realmente la ciudadanía. Ya, muy bien. Veremos. Rueda tape. Vamos, 12, en el lugar número 12 en este momento, el candidato César Rodríguez del ARE, me parece que es el que en este momento tiene el 0.4% de la intención de voto. Ya, así en términos más sencillos vamos a entender. César Rodríguez, el doctor César Rodríguez ocupa, digamos, solo por esta vez vamos a utilizar este término, ocupa el último lugar con ese porcentaje ínfimo de 0.4%. 0.4%, ya. Con una votación similar o una intención de voto, perdón, corrijo, Vladimir Heras. Vladimir Heras, ¿de qué organización política es él? BIP, dice. No conozco el desglose de las siglas, pero Vladimir Heras es... Vladimir Heras, es que ese es el problema, es lo que usted decía ellos. Miren, en el caso de César Rodríguez, supongo puede ser conocido a nivel nacional, y sin embargo en Loja no lo conocen. Entonces después conversaremos con él y podemos hablar de él, es un caso muy especial. El ingeniero Heras pertenece a PID, que quiere decir Pueblo, Igualdad y Desarrollo. Ese es el partido, la organización política a la que pertenece el ingeniero. ¿Quién ha conocido el PID? Solo cuando uno pita, pip, pip, nada más, pero ahí no, entonces es complicado. Bueno, sí, claro. Entonces él ocuparía, hasta ahí creo que voy a llegar. Primer empate técnico en el último lugar. En primer lugar del último lugar. Ver, perdón, el último lugar en empate técnico también. Así es. Ya, muy bien. Luego está la candidata Jessica Pinargote, perdón, si casi no alcanzo a leer. Ella es de Sociedad Patriótica. De Sociedad Patriótica, ya. Con el 0.8%. 0.8%. Luego se encuentra María del Cisne Sánchez, con el 1.5%, creo que de Izquierda Democrática. Ella es la que le dijeron que era de la Izquierda Democrática, yo tampoco no me he enterado. 1.5% para María del Cisne Sánchez en la intención de voto a 21 de enero. Luego, con 3.2%, el candidato José Lucero, 3.2%, repito. Luego, con 4.5%, y aquí ya se produce un empate técnico con los siguientes que voy a mencionar. Ahí viene Rubén Alvarado. Ahí lo que podría ser es que la ubicación varíe, finalmente. Todos los que vienen. Rubén Bustamante. Rubén Bustamante, 4.5%. Jorge Guevara, 5%. Perdón, voy en orden. Rubén Bustamante, 4.5%. Kelvin Siccho, 4.6%. Y Jorge Guevara, 5%. Esos tres se ubican con un empate técnico. Ahí se observa también, hay que decirlo, un cierto crecimiento de los dos candidatos, Jorge Guevara, Kelvin Siccho, respecto de nuestra última medición. Sí. Es un crecimiento leve, pero es un crecimiento que hay que tener en cuenta, y estarían en ese empate técnico junto al ingeniero Rubén Bustamante. Claro, lo que me está diciendo es correcto. Después decimos a la inversa. Por supuesto. Después decimos a la inversa. Para que esté un poco más claro para la ciudadanía. Como exactamente, para que esté más claro. Nos acercamos a los 4 primeros lugares que en principio eran todos los candidatos que tenían mayores probabilidades de obtener el favor popular. Claro, han seguido casi ahí, ¿no? Sí, básicamente los 4 se han mantenido, en esos 4 primeros lugares. Lo que ha cambiado un poco es el orden, pero vamos a decirlo. En cuarto lugar en este momento en la intención de voto se encuentra el candidato Max Íñiguez con 7%. Ya. En tercer lugar, Darío Loja, en otro empate técnico con el segundo. Darío Loja tiene 11%. 11%. Y Nilo Córdoba, 12.8% en el segundo lugar. Hasta allí también hay un empate técnico en el segundo puesto. Segundo puesto. Lo del ingeniero Loja lo habíamos advertido, ¿se acuerda usted, economista? Así es. Que este candidato había crecido, o sea que se ubicaba en puestos estelares en la última posición que usted decía, creo que era cómo estaban posicionados. Así es, iba creciendo.
aquella mención incluso fue, recuerdo, sobre la ciudad de Loja y cómo él crecía en la ciudad de Loja, fundamentalmente. ¿No? Exactamente. Entonces, él estaría ahí cerca del doctor Nilo Córdoba. En un empate técnico, porque el doctor Córdoba tiene 12.8 y Darío Loja 11%. Claro. Ahí está. ¿Por qué le dice usted empate técnico cuando hay la diferencia de más de uno y pico? Porque el ¿O margen a qué le llaman empate técnico? Efectivamente, cuando las proporciones están dentro de un 2.5% de diferencia, 2.5%. Todas las encuestas tienen algún margen de error, es normal, eso es lo que indica la técnica, entonces la nuestra tiene 2.5% de margen de error. Cualquiera dentro de ese rango podría ubicarse antes o después, y en este caso hay un empate técnico entre el 12.8% del doctor Córdoba y 11% del ingeniero Darío Loja. Ya. En primer lugar. En primer lugar estaría el candidato Mario Mancino con 32.2%. Y esto es especialmente llamativo, digámoslo así. Expectante, ¿no? Porque el crecimiento, la pendiente de crecimiento que ha venido observando en nuestros 3 últimos estudios se refleja aquí. Y es clara la diferencia. Recordemos que se han levantado 9 cantones en la provincia y tenemos en este momento 19 puntos de ventaja entre Mancino y los 2 segundos, digámoslo así, que son el señor Córdoba y Darío Loja. ¿Cómo se puede utilizar un término ahí, o sea, para establecer esa descomunal diferencia que hay entre el primero y lo segundo? Se podría decir, es que son eufemismos que podríamos utilizar, pero de repente son delicados, ¿saben? Por decir, que es como inalcanzable o qué. Bueno, yo creo que en política todo puede pasar, sí, pero mirando más que la fotografía del momento, la tendencia, que es lo que debe hacerse de parte de los equipos de campaña, no mirar una encuesta de un momento, porque si no nos habríamos quedado con la primera y ahí decíamos que así van a quedar y eso es absurdo. El análisis del comportamiento del elector tiene que hacerse en diferentes tiempos, con diferentes metodologías incluso, y tratando de que la muestra sea lo más representativa posible. Si eso se hace y se analizan todas las mediciones realizadas, pues se va construyendo una tendencia. Y esa tendencia, mejor dicho, el resultado que tenemos ahora sí es el que corresponde a esa tendencia que se venía viendo. Solo como paréntesis, que vamos a conversar con el economista Granda. Tal vez sea único caso donde estas posiciones de prefecturas no influyen en las posiciones a las alcaldías, porque incluso hay candidatos que ni siquiera tienen candidatos a la alcaldía que no tienen candidatos a la prefectura, y es posible que haya viceversa. Muy buen señalamiento que hace usted, por favor, me he ganado un café esta mañana, con todo gusto. Porque eso lo vamos a hacer. Pero ahora sí, entonces, pero vamos a conversar sobre esa influencia que la gente va a creer que eso se va a dar así. No se va a dar así con esa relación. Entonces, ahora sí podemos decir, y ahora sí en orden. Entonces, ¿quién está en primer lugar? Repitamos eso para que quede absolutamente claro y ahora sí desarrollamos. Vayamos a generar confusión tal vez. Exactamente. Con lo anterior. En primer lugar, Mario Mancino. Mario Mancino, ¿con qué porcentaje? 32.2%. 32.2% de la intención de voto hasta el 21 de enero. Ya. En segundo lugar, 12.8%, Nilo Córdoba. Empatado con lo que se denomina un empate técnico. A pesar que eso solo para evitar esa confusión, podríamos hablar solo del orden. Del orden, efectivamente. Vamos de nuevo, ingeniero. Doctor. El ingeniero Mario Mancino, 32.2. Nilo Córdoba, 12.8. Darío Loja, 11.0. Max Íñiguez, 7.0. Jorge Guevara, 5.0. Kelvin Siccho, 4.6, Rubén Bustamante, 4.5, Pepe Lucero, 3.2, María José Sánchez, 1.5, Jessica Pinargote, 0.8, Vladimir Eras, 0.4 y César Rodríguez, 0.4. Ninguno, quienes dicen que no votarían por ninguno hasta esa fecha, 10.8%, y quienes dicen que no saben todavía por quién votar, 5.8%. Estamos hablando de 15%. Sí, pero normalmente la gente que le dice que por ninguno
de esos no concurren a votar, un porcentaje interesante, porque el 20% normalmente es de ausentismo, así ha sido históricamente, y hay el voto nulo también, entonces algunos de ellos votarán nulo. Los otros son quienes todavía no saben, que terminan normalmente decidiéndose entre todos los candidatos en mismas proporciones como las que hemos presentado. Y ya, ¿qué otro parámetro? ¿Qué otro parámetro ahí se observa? ¿El rechazo otra vez ya no? Sí, lo tenemos. También tenemos una cosa que es muy importante, que es el nivel de decisión, es decir, qué tan decidido está el ciudadano de eso que nos ha expresado hasta ese momento. La pregunta es, ¿qué tan decidido está usted de esa elección? Y ahí tenemos un dato interesante, están muy decididos el 45.4%. Decididos totalmente, ojo, esto es de quienes ya han expresado una intención, que van a votar por algunos candidatos, por alguno de los candidatos. Decidido 25.2%, poco decidido 10.5%, hasta ahí ya superamos el 80%, y podría cambiar el 14.4%. Pero este es el podría cambiar de todos los candidatos que han sido mencionados en la papeleta que se le muestra, en la simulación de papeleta que se le muestra al elector. El rechazo faltó ahí. Efectivamente tenemos, ¿por quién de estas personas definitivamente no va a votar para prefecto de Loja? Es decir, yo nunca votaría por este, suele decir la gente. A estas alturas se le pregunta por quién no va a votar en esta elección. En esta elección. Sí. Ya. Allí el 17.3% lo tiene el ingeniero Rubén Bustamante, 7.6% Max Íñiguez, 6.4% Nilo Córdoba, Jessica Pinargote 4.4%. ¿Pero por qué Jessica Pinargote si la gente ni la conoce? Seguramente la gente que ha observado la campaña, que observó el debate, que observó su desempeño, porque habrá visitado algunos sectores de la provincia, eso es indudable, estamos en campaña, y porque también hay alguna posición en contra de determinados partidos. Ya, sí, entonces, puede ser, ya. Por ejemplo, hay gente o es posible que sí la conozcan y uno es el que cree que no la conoce. Sí, puede tener un cierto nivel de conocimiento, claro. eso es innegable, entonces también tiene un nivel, además de que puede que en el sector, me parece que ya es de Macará, en esos sectores es de otra provincia, por eso le decía. No conozco exactamente, pero ella tiene el 4.4% de rechazo. Ojo que aquí hay un 45.3% que no expresan ninguna posición de rechazo a ningún candidato. Entonces, digamos que es el resto el que se divide, el resto de personas sí expresan un rechazo determinado. El campeón del rechazo era el ingeniero Rubén Bustamante y el vicecampeón. En esta medición. Y el vicecampeón 7.6 Max Íñiguez. De personas. ¿Por qué será luego? Podríamos analizar. Bueno, ambos son correístas, ¿no? ¿Qué será eso? Esa podría ser una de las razones. Puede ser eso. Casi la mayoría son correístas, pero César Rodríguez correísta, pero ahora, allí consumado, hay un ¿no? asunto, ahí hay un asunto interesante. Esta es una elección personal. Personal, pero sí, fundamentalmente. Pero es que todos decían eso. No, aquí no tiene nada que ver el partido, el gobierno, el liderazgo, pero miren ustedes que históricamente Loja no es que ha tenido una representación y un protagonismo interesante. Claro, porque ¿qué van a decir? Aquí el caso del ingeniero Mancino es complicado, porque le dijeron que él recibe apoyo del gobierno, de toda la estructura administrativa en la provincia. Entonces el gobierno de Lazo está ganando ahí. O sea, bajo esa lógica. Bajo la lógica bajo esa lógica, sí. Claro, pues entonces, fíjense ustedes, y el más rechazado sería el correísmo en la provincia el segundo más rechazado. Es que el ingeniero Rubén Bustamante es del correísmo también. Es que ese es el problema. Claro. Es que él proviene de ahí. O sea, su carrera política, el mayor tiempo creo que la ha consumido en el gobierno del presidente Correa, donde ha ocupado los cargos más altos, que es la prefectura incluso. La prefectura fue del correísmo. Así es. Claro, entonces por ahí la gente lo recuerda. Y sin embargo le hago mención de un asunto. Nosotros preguntamos a los ciudadanos cuáles son los líderes nacionales, los mejores líderes nacionales de acuerdo al criterio de la gente. Dicen Correa.
y está Correa. En la primera proporción, claro, la proporción más grande es Correa. Exactamente, pero entonces quiere decir que la gente votaría por Correa, pero no vota por sus... Eso sucede en toda Latinoamérica y especialmente en Ecuador en las elecciones de alcaldes, no, de presidentes, no, de alcalde no se refleja, y de prefecto. No se refleja el liderazgo. No hay o sea, no hay el endoso. No hay el endoso y no existe el tema de la militancia. Porque si no, un partido tan débil como Suma, hablando históricamente por los resultados. Obviamente, que no existe literalmente. No existe porque ahora tiene candidatos y en este momento Suma tiene al candidato que muy probablemente va a llevar el favor popular el día 5 de febrero. Claro. Y Apla igual, o sea, o sea, la gente va a decir, ganó Apla, gana Mancino, gana, su trayectoria la hizo hace poco siendo gobernador gobernador del presidente Lasso. Así es. Y el presidente Lasso tiene un nivel de aceptación muy bajo, de aprobación de su gestión bajísimo en este momento con todo lo que se ha producido. Claro. Y sin embargo, como vemos claramente, la ciudadanía no identifica a Mario Mancino como candidato del gobierno. Entonces porque no se refleja. Lo rechazaré. No, porque esta es una elección personal, doctor. La gente vota por el cercano, por aquella persona a la que conoce o a la que logró identificar durante la campaña, cuyo carácter, cuya propuesta le resulta más creíble, más atractiva y que... ¿Será que ganaron las propuestas? Ganó, yo diría que la forma de comunicar personal... ¿O gana el carisma otra vez? Sí, es parte de... Eso es innegable y eso va a suceder siempre, doctor. El carisma de una persona va a influir en buena parte de la población, pero no es el único, no va a ser el único factor porque la gente decide. Claro, es decir, confluyen varios aspectos. Muchos factores confluyen para que una persona pueda triunfar. Lo que acabamos de decir no implica que el partido deje de ser relevante. De hecho, en una democracia madura debería serlo. Pero porque pregúntele a usted quién es militante de Suma. No va a encontrar, pues es difícil, ni él mismo es militante de Suma. Entonces, no hay militancia, hay simpatía, hay simpatía. Y el último tema, economista, fíjese cómo se nos fue el tiempo. Esto, si los presidentes, si los partidos no influyen, entonces tampoco influyen para ganar las alcaldías o perjudicarlas, así, tampoco. Mire, una de las teorías era de que al tener excelentes candidatos a alcaldes en la provincia, algunos de los candidatos a prefectos se podrían haber visto beneficiados. Va a darse el caso de que el ganador a prefecto no necesariamente ayude a ganar a sus candidatos a alcaldes en determinados cantones, o al revés, la gente va a votar por el candidato de esa lista a alcalde, pero no va a votar o no expresa su intención de voto hacia los candidatos a prefectura. Es decir, votarán por una persona de un partido para alcalde y por una persona diferente de otro partido para prefecto. En Loja queda clarísimo eso. Hay candidatos que no tienen incluso... Bueno, habría que verlo de Loja. En toda la provincia, en toda la provincia que queda clarísimo. Porque fíjense que no es que está, no más claro no puede ser. Me decía un candidato a la prefectura, mire hermano, es multitudinaria las reuniones que hemos tenido, las manifestaciones en algunos cantones, y según lo veo este rato está bien lejos. Entonces, esas multitudes son cosechas de los alcaldes. En muchos de los casos. En muchos de los cantones. Sí. Habrán cantones en los que la elección de prefecto sí coincida con la de alcalde. Es posible, claro. Sí, por supuesto. Es posible que coincida, claro. Pero en otras, definitivamente no va a ser así. Se va a tener a las consecuencias, represalias, gentes... A todo lo que surja desde la parte técnica, con todo gusto, será un placer poder conversar, rebatir. A lo que es parte del folclore político de las redes, yo digo de la alegría también de las elecciones, pues habrá que estar listos. De eso se trata también este papel que nos toca jugar a los electores, pero sí
Lo que yo aprendí en la universidad es que el dato mata el relato, es decir, los números, la expresión de la gente son eso precisamente, una medición de cuál es el sentimiento. Más allá pueden haber muchas campañas, troles, gente que se activa a favor o en contra. No todo el mundo tiene la necesidad o la obligación de creer en las encuestas. Los estudios son una expresión medida de manera técnica del sentir ciudadano y nada más. Veremos qué es lo que de aquí al 5 de febrero sucede y como usted dijo, ese día es el momento de la verdad y ahí sabremos quiénes estuvimos más cerca desde la parte técnica y quiénes solo obedecimos a la alegría, al folclore político que vivimos. Además, entiendo que debe haber madurez en los candidatos. Permítame, economista, debe haber un poco de madurez, porque muchos candidatos que están inconformes seguramente con sus datos, estuvieron conversando con usted hace tiempo atrás, estoy seguro que lo visitaron, estoy seguro que compartieron, y estoy absolutamente seguro de que si estuviesen en una posición estelar, privilegiada, no dirían nada, no dirían absolutamente nada y lo felicitarían. Pero si esa posición no les favorece, ¿por qué no tengan paciencia? Además, tengan paciencia, tengan sabiduría y esperen al resultado. Yo creo que ahí sí podría haber un reclamo, por supuesto. Un reclamo más sentido. Fundamentado, probablemente. Absolutamente fundamentado, ¿no? Absolutamente fundamentado. Entonces dice, no, mira, te equivocaste y no fue así. Como puede suceder, no necesariamente... Pero también la equivocación puede ser al nivel, oye, yo te puse en el tercero y ahora estás en el sexto. Hubo ahí un error de 2% y en realidad estás más atrás todavía de lo que puede suceder. Me imaginaba. Dentro de lo que es el parámetro técnico, metodológico, eso es posible. Además estamos hablando de comportamiento humano y usted sabe que eso es muy cambiante. Indecible. Pueden surgir muchas cosas de aquí al 5 de febrero, pero digamos que hasta el momento, en las condiciones medidas, esos son Esta los resultados. Sí es última pregunta porque nos van a perdonar. ¿Por qué no podemos dar resultados de los candidatos a la alcaldía, sobre todo del Cantón Loja, que son muchos, o de algunos otros cantones? 15 candidatos en el caso de la Son 15 candidatos, 3 más que la prefectura. Por una sencilla razón, no hemos terminado la muestra de Loja, para el cantón tiene que ser más amplia. No hemos alcanzado a terminar los estudios hasta el día de hoy. Ya no alcanzaremos en el tiempo que manda el Consejo Nacional Electoral. Hay alguna tendencia que podría decir que sigue, probablemente el primero siga hasta el momento en primer lugar, pero eso es simplemente un tema que está por verse con los datos. Seguramente vamos a tenerlo el fin de semana y ya para entonces no podemos hacerlo público, lamentablemente por la normativa. Claro. Exigida por el Consejo Nacional Electoral. Pero si avanzará a tabular eso. Por supuesto, nosotros vamos a tener los datos. El tema es que no podemos publicarlos. Ya, claro. Entonces, si quieren que yo les dé los datos, un café en caliente y será un gusto. Y les paso por ahí el datito para que estén más seguros. Estoy muy agradecido, economista, de su gentil presencia esta mañana y valoro en alto grado su esfuerzo, su trabajo eminentemente técnico, científico. Que habrá inconformidad, ya lo sabemos, pero yo apelo a la sensibilidad, a la sabiduría, a la sensatez, a la madurez de los candidatos para jugar con esto. Yo le agradezco mucho de nuevo la oportunidad, doctora Ponte. Aquí estaremos siempre que el deber democrático nos llame, haciendo un trabajo técnico, lo que hemos hecho durante 25 años. Que eso agrade a ciertos sectores y a otros no, pues es parte de la situación democrática que vivimos. Nosotros siempre nos apegaremos a los asuntos técnicos y con el nivel de rigidez podemos garantizar que al menos desde nuestro espacio lo haremos siempre con honestidad y transparencia. Los resultados se verán el 5 de febrero, en este caso, como ha sucedido anteriormente. Todos nos enfrentamos a ese momento de la verdad cuando el ciudadano decide. Y ahí
de nuevo nos encontraremos y podemos tomar muchos cafés Sí, muy y analizando ya los resultados reales. Gracias, economista. Muy amable.